En esta ocasión vamos a hablar del lenguaje y de repente alguien podría preguntarse si estamos hablando de la ciencia, de la investigación científica, ¿por qué deberíamos hablar del lenguaje? Y esto tiene que ver con el prejuicio de que en general se asocian las temáticas del lenguaje, las temáticas de disciplinas vinculadas a la semiología, a la semiótica, es decir, a las ciencias de los signos, con la literatura, es decir, con tipos de lenguaje, tipo de producción discursiva, más vinculada a ese mundo, ¿no es cierto?, de las letras, de la poesía, de la literatura, del ensayo, etc. Ahora, hay que decir que la ciencia tiene por objetivo principal producir conocimiento. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos repitiendo. Ahora, ¿cómo se expresa ese conocimiento? Ese conocimiento se expresa justamente mediante un lenguaje. Cuando nosotros queremos conocer, por ejemplo, los secretos de la física, no nos metemos adentro de las cosas. Vamos a las obras, a los textos, a los artículos que nos hablan de la física. Es decir, el lenguaje es una mediación insalvable, necesaria. Una mediación que tiene sus problemas, porque el lenguaje, tanto en el campo literario, poético, como en el científico, tiene ciertas mezquindades en el sentido de que no nos permite llegar a decir todo lo que quisiéramos decir, ¿no? El lenguaje no puede dar cuenta plenamente de todo aquello a lo que se refiere. Esto es una dificultad, sumada a otras dificultades que vamos a ir analizando, que tienen que ver con los equívocos, con los malos entendidos, con la vaguedad y la ambigüedad, que tanto problema ocasiona a la hora de la comunicación. Y cuando hablamos de la comunicación, no nos estamos refiriendo simplemente a los fenómenos comunicacionales de los medios de comunicación. Nos estamos refiriendo también a otras cosas que tienen que ver justamente, por ejemplo, ¿qué son los artículos? ¿Qué son los papers? ¿Qué son los libros? Bueno, son comunicaciones. Alguien realiza una investigación y tiene la necesidad de comunicarla. Y esa comunicación se da mediante un lenguaje. Un lenguaje que puede ser oral, como es en este caso de esta clase. Un lenguaje que puede ser escrito, que, repito, pueden ser papers, artículos, comunicaciones, ponencias en congresos, libros, etc. Todo eso tiene como medio el lenguaje. Y se nos plantean entonces, digamos, convenientes e inconvenientes del lenguaje. Cuando uno va a estudiar los libros de física, uno abre un libro y no se encuentra objetos que describen órbitas elípticas o digamos, el lenguaje es la mediación que requiere nuestro conocimiento para con aquello que quiere conocer. Entonces, al mismo tiempo, el lenguaje es nuestro aliado, porque es el medio que nos permite, pero también es un obstáculo en el sentido de que no nos brinda todas las posibilidades que nosotros desearíamos. Ahora, esto nos lleva al análisis de que el lenguaje, digamos, hay ciencias que se ocupan del lenguaje, porque el lenguaje está hecho principalmente de signos, ¿bien? Por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, un libro de física no está lleno de balas de cañón que
recorren sus páginas. Está hecho de palabras. Y alguien podría decir, bueno, sí, pero hay muchos números, muchas ecuaciones matemáticas. Bueno, es que la matemática no deja de ser un lenguaje, y los signos matemáticos han aparecido allí, en nuestra historia, como un medio lingüístico, como un medio sígnico, para tratar de tener mayor precisión con respecto a algunas cuestiones. La matemática nos puede servir para tener más precisión, el lenguaje matemático nos puede servir para tener más precisión en algunas cosas, pero indudablemente que no sirve para todas las cosas. Entonces, vemos que en general lo primero que hay que aprender cuando alguien se aproxima a una ciencia es un lenguaje. Un lenguaje que puede ser, y que es de hecho, la incorporación de los términos y de los conceptos que hacen a una determinada disciplina, y después pueden ser, sí, cuestiones más específicas, como por ejemplo ciertos lenguajes matemáticos, ciertos lenguajes lógicos, ciertos lenguajes informáticos. No se podría pensar en la comunicación entre las computadoras si allí no hubiera un lenguaje que les permite comunicarse entre ellas. Y no podríamos nosotros hacer que las computadoras funcionen como funcionan si no tuviéramos un lenguaje para programar, por ejemplo. Entonces, el tema del lenguaje es fundamental para la producción de conocimiento y de conocimiento científico. Digo de conocimiento y además de conocimiento científico, porque el conocimiento científico es un tipo de conocimiento entre otros tipos de conocimiento. A veces estamos acostumbrados a pensar que la ciencia es el ámbito de la razón, y otras disciplinas como el arte o otros aspectos de la vida como el amor, por ejemplo, son ámbitos de los sentimientos. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de los sentimientos. Sí, los sentimientos tienen que ver con cosas interiores, con cosas íntimas, con emociones, con la sensibilidad, pero que también encuentran su medio de comunicación a través de un lenguaje. Las palabras, pero no solamente las palabras, los gestos que se comunican los enamorados son una forma de lenguaje. Entonces, el lenguaje está presente en todas nuestras cosas. Digamos que el lenguaje es constitutivo de nuestra naturaleza humana. Nosotros, hay muchas especies que tienen lenguajes, no tienen la característica, por supuesto, del lenguaje nuestro, no son lenguajes conceptuales, no son lenguajes simbólicos en el sentido que lo son para nosotros, pero allí hay signos, hay manifestaciones que dan cuenta y hacen posible una comunicación. Entonces, tenemos este fenómeno de la comunicación, comunicación entre animales, comunicación entre personas, comunicación entre máquinas, y todas ellas están vinculadas al lenguaje. Bien, en este sentido, ya desde hace rato, ustedes tienen por allí en los textos que se habla de un autor que es Jacobson, que hizo una distinción entre las distintas funciones del lenguaje. Jacobson habla de 6 funciones, ¿no? Yo las voy a mencionar, pero después nos vamos a ocupar particularmente de 3. Él habla de la función referencial o informativa, y dice que es la que está orientada al contexto, ¿no es cierto? Es decir, la función informativa
transmite, comunica algo que está orientada, es decir, que pretende orientarnos en el contexto en el que nos manejamos. Está también la función expresiva, que está orientada al emisor. La función expresiva tiene que ver con, más que orientada al contexto, está orientada a las expresiones, a lo que se quiere transmitir, pero no simplemente desde la información que se busca transmitir, sino de el modo en que el emisor quiere expresar algo. Después está la función conativa, ¿no? Que es la que está orientada al receptor. Es decir, cuando nosotros le decimos a alguien, por ejemplo, escúchame, préstame atención, yo les digo, por favor, presten atención, escuchen. Estoy apelando a que aquello que voy a comunicar sea justamente recepcionado por el destinatario de la comunicación. Después está lo que Jacobson llama la función fática. La función fática, ustedes saben que fático viene de fáctico y esto remite a los hechos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el hecho aquí? El hecho, más allá del emisor y del receptor, es el del sostenimiento mismo de la comunicación. Entonces uno puede decir, a ver, por ejemplo, en la función expresiva, uno puede decir, necesito comprar tornillos, ¿bien? Entonces va a la ferretería y le dice al ferretero, necesito tornillos de madera de 1 pulgada. Digamos, en la primera tenemos una expresión orientada al emisor y en la otra al receptor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? Aquí hay cosas que se comunican, que tienen que ver con ¿qué? Con necesidades, deseos, peticiones, etc. Después esto se desagrega, digamos, más finamente. Pero veámoslo en principio a grosso modo. Muy bien. Ahora, cuando hay 4 grados de temperatura, ¿no? Y entonces uno dice, necesito tornillos de 1 pulgada. Qué frío que hace, ¿no? Qué frío. Pero ¿y cómo no va a ser frío si hay 4 grados? Si ya lo dijo el servicio meteorológico, si hay escarcha sobre el césped. ¿Qué sentido tiene decir que hace frío? ¿Por qué se dice que hace frío? ¿Por qué tenemos este tipo de comunicación o de mensajes que no aportan nada en el sentido de los intereses del emisor o del receptor? Bueno, todo este tipo de comunicaciones está orientada a sostener la comunicación por la comunicación misma. A veces pensamos que, de hecho, buena parte de nuestras conversaciones son completamente intrascendentes. Las conversaciones que tenemos de repente con un taxista, ciertos comentarios que se hacen en una cola, en una fila, digamos, los seres humanos somos seres sociables y además de necesitar comunicarnos cosas, necesitamos la comunicación por la comunicación misma. Y hacia esto está orientada entonces la función fática. Después tenemos la función metalingüística, dice Jacobson, que es la que está orientada al código. Es decir, a ver, este es un término que va a aparecer muchas veces y que tiene una raíz. La raíz es meta. Es una raíz griega que significa más allá. Por ejemplo, hemos hecho referencia en clases anteriores al término metafísica. Bueno, ¿qué sería la física? La física es el mundo de la naturaleza, es aquello que nos rodea.
¿Y qué sería la metafísica? Bueno, lo que está más allá de la naturaleza. En clases anteriores estuvimos hablando de Aristóteles y de su concepción del primer motor inmóvil, de esa inteligencia divina, a la que en griego llamaba nous theos, inteligencia divina. Y esas entidades a las que se refiere no están en el mundo de la naturaleza, están más allá de la naturaleza. Todos los contenidos de los discursos y las conversaciones en torno a la teología, a la religión, a los problemas del alma, de la inmortalidad, de la existencia de Dios, son metafísica, es decir, son conversaciones sobre cuestiones que están más allá de la física. Entonces, uno podría decir, ¿y metalingüístico a qué refiere? Bueno, el lenguaje se maneja, se desarrolla espontáneamente, diríamos, en un determinado nivel, que refiere precisamente a esto, a la comunicación, a la posibilidad de comunicarnos, de comunicarnos sentimientos, de comunicarnos emociones, de comunicarnos deseos, de comunicarnos información, etc. Pero en ocasiones el lenguaje está orientado justamente hacia el código. ¿Y qué quiere decir esto? Miren, hay aspectos muy complejos y hay aspectos más elementales. Un aspecto muy elemental del metalenguaje. Nosotros estamos teniendo una charla con alguien. Intercambiamos ideas, pareceres, etc. Y alguien dice, no, vos me estás entendiendo mal. Cuando yo te digo esto, no te estoy diciendo lo que vos entendés, te estoy diciendo esta otra cosa. Cuando yo uso esta palabra, cuando yo uso este término, en realidad lo que estoy queriendo decir es esto, y no lo podés confundir con esto otro. Bueno, esa conversación excede, va más allá de la temática que se estaba tratando. Entonces, estamos hablando de un lenguaje que habla del lenguaje, que habla de los usos del lenguaje, que habla de los sentidos del lenguaje, y por lo tanto estamos hablando de una función que está metalingüística, es decir, que está más allá del uso inmediato de la lengua, y está orientado al código. De hecho, la ciencia, toda discursividad científica, comienza por la definición de los términos. Porque si decimos que la ciencia es un tipo particular de búsqueda de conocimiento, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, concebido de muchos y diversos modos, que hace a las controversias epistemológicas y metodológicas. Pero sin entrar más profundamente en eso, lo que decimos es que toda ciencia tiene que definir sus términos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que definirlos? ¿Y por qué la ciencia comienza? No es que, un científico se siente y primero escribe un lenguaje, ¿no? Esto se va haciendo de un modo complejo, en la medida en que van apareciendo problemas, se buscan términos para dar cuenta de ellos, luego se ve que estos términos son imprecisos y se busca contextualizarlos más puntualmente. Por ejemplo, miren, un término que tiene que ver justamente con la lingüística, que es el término semiología. La semiología sería el estudio, la investigación de los signos. Entonces, ¿qué es la semiología? Bueno, no podemos definir, y en ese sentido, una definición de términos es siempre metalingüística.
porque la definición de términos son la utilización de términos para definir términos. Entonces, ustedes tienen que, por ejemplo, el semiólogo, como científico de una disciplina vinculada al lenguaje, entiende por semiología una cosa que es levemente parecida, pero que es distinta a la definición que tiene el término semiología dentro de la medicina. Cuando el médico habla de semiología, de lo que está hablando es justamente de el modo de establecer que ciertos signos son indicadores de ciertas cuestiones. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, si alguien está muy caliente y se le toma la temperatura, digamos, el hecho de que esté muy caliente puede ser un signo de que tiene fiebre. Ahora le tomamos la temperatura y el termómetro marca 38 grados. Bueno, el hecho de que el termómetro marque 38 grados es un indicador de que algo le está sucediendo. Entonces luego hay que ir a la búsqueda de otros. Lo que hoy en día estamos haciendo casi todos, y es responder al cuestionario para poder salir a la calle y hacer alguna actividad, es si tenemos tos, si nos duele la garganta, si hemos perdido el olfato, si hemos perdido el gusto, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno de estos elementos constituye un signo que permite identificar una sintomatología. En este caso está vinculado a los aspectos semiológicos de la medicina. En cambio, el semiólogo, cuando refiere a los usos del lenguaje, está usando el término semiología con un sentido diferente. Entonces, una de las cosas que va a tener que hacer la ciencia es definir el uso de los términos y el alcance de los conceptos dentro de su propia disciplina. Por último tenemos la función poética, que señala Jacobson es la orientada al mensaje, pero de un modo diferente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, todo tiene que ver con la comunicación, pero ¿qué característica tiene la función poética? Bueno, indudablemente que en esta función vemos la necesidad de transmitir algo. Ahora, esa transmisión tiene un carácter diferente a lo que se da en otras funciones. A mí me gusta poner este ejemplo. Porque me gusta la poesía y me gusta la poesía de Federico García Lorca. Y hay un pasaje de una poesía que dice: la piqueta de los gallos cava buscando la aurora, mientras por el monte oscuro vaga Soledad Montoya. ¿Qué quiere decir la piqueta de los gallos cava buscando la aurora? Bueno, se trata de una metáfora del amanecer. Está amaneciendo. Quizás Lorca, en lugar de utilizar esta riqueza poética de la piqueta de los gallos cava buscando la aurora, podría haber dicho amanece y Soledad Montoya, vaga, transita por un monte oscuro. Podría ser también poético.
Ahora, si dijera, siendo las 4 AM, la ciudadana Soledad Montoya vaga por las inmediaciones del bosque, bueno, eso se parece más a un parte policial que a una poesía. En el último caso se está tratando de transmitir una información. En cambio, en el primer caso, no se nos busca informar que Soledad Montoya vaga por un bosque al amanecer. Se nos trata de presentar una situación que es una situación dramática, porque por algo vaga a esas horas. Quiero que se vea esto. Entre las dos discursividades, por ejemplo, la poética y la policial, hay formas poéticas de decir sí y de decir no. Las formas policiales son afirmativo o negativo. Ahora, entre uno y otro, podemos encontrar elementos que se cruzan. Si uno lee, por ejemplo, si uno es aficionado a las novelas detectivescas, uno lee las novelas, por ejemplo, de Conan Doyle, toda la saga de la de Sherlock Holmes, vamos a ver cómo hay información que se transmite transitando como a caballo estas dimensiones. De hecho, esta categorización que hacemos de las funciones del lenguaje, bien, nos permiten distinguir, digamos, como estas instancias, pero de hecho, nunca estas funciones se presentan puras, ni siquiera, a ver, uno puede decir, bueno, ni siquiera en el lenguaje científico. Es un tema controversial porque uno dice, bueno, ¿qué características tiene que tener el lenguaje científico? Y no escapa a características que deben tener otras formas y otras funciones del lenguaje. El lenguaje científico debe comunicar, como todo lenguaje, pero también debe ser económico. Debe ser económico, quiero decir, si uno le va a mandar una comunicación a una chica que le gusta, esa comunicación tendrá que tener una determinada extensión y tendrá que usar un determinado tipo de palabras. Uno no puede escribir 20 volúmenes de declaración o tener un discurso de 8 horas de declaración. Conozco gente que lo ha hecho. 8 horas de declaración de sentimientos. Tiene que haber economía. Esto quiere decir que allí hay un principio del lenguaje, y es que el lenguaje debe tratar de decir lo máximo con la menor cantidad de recursos. De hecho, en sentido estricto, nuestro lenguaje está hecho de 26 signos, y la combinación de esos 26 signos dan la enorme cantidad de palabras que conforman nuestro lenguaje. Pero al mismo tiempo, no sabemos si es infinito o no, este es un problema borgiano, no sabemos si la posibilidad de combinación de esas palabras con algún sentido es de una magnitud gigantesca, ¿no? Entonces, si alguien tiene que comunicar algo, debe cumplir con este principio de economía, y debe cumplir también con otro principio, también para la ciencia, de elegancia. Diera la impresión de que en el uso de la poética, las palabras, bueno, tienen que tener elegancia, tienen que tener una sonoridad, tienen que tener un encadenamiento que haga permitir surgir el placer estético. Bien, pero no menos ocurre en las comunicaciones científicas. Un científico también, cuando escribe, tiene que tener la capacidad no solamente de comunicar información,
sino hacer que esa información llegue del mejor modo posible. Y allí están los presentes, otro tipo de recursos que siempre están allí colándose, ¿no? Infiltrándose, que están presentes y que tiñen de algún modo, tiñen la comunicación, y el asunto es que no lo hagan, digamos, que lo hagan para enriquecer la comunicación y no para ocasionar mayor confusión. Entonces, digamos que el lenguaje está vinculada al pensamiento, y el lenguaje es el medio de comunicación del pensamiento. Una cosa que venimos diciendo es que la ciencia a lo largo de la historia se va conformando, se va constituyendo de la mano de la razón. Pero esa razón, que la razón no es simplemente las funciones fisiológicas del pensamiento. Digamos, cuando hablamos de razón, hablamos de un concepto mucho más rico y mucho más amplio. Pero esa razón, ese pensamiento, no puede sino transmitirse, manifestarse a través, no lo puede hacer sino es a través de un lenguaje. Ahora, muy bien, hay una ciencia que se ocupa del lenguaje. Desde el punto de vista, ¿cómo podríamos definir a la ciencia del lenguaje? Diríamos que la ciencia del lenguaje son la ciencia de los signos, ¿bien? Y del uso de los signos. Ahora, hay como dos tradiciones que se producen el origen mismo de estas disciplinas, que son la tradición de la semiología y la de la semiótica. ¿Qué es la semiología? La ciencia de los signos. Así puede ser definida. ¿Qué es la semiótica? La ciencia de los signos. Bueno, entonces es lo mismo. En parte sí, en parte no. Se trata de dos concepciones de los signos que reconocen distintas tradiciones. La semiología está vinculada a un pensador que se llamó Pierre de Saussure, y estaba orientada en la disciplina hacia lo lingüístico, hacia los fenómenos lingüísticos. En tanto que la semiótica, en la semiótica, digamos, la semiología, bueno, como su nombre lo indica, Saussure era de origen francés, y la semiología tuvo un desarrollo particular en Francia y en la Europa continental. En el mundo anglosajón también surge una ciencia de los signos. En el mundo anglosajón también surge una ciencia de los signos. Y los principales representantes son Charles Peirce y Morris, que, digamos, orientan esta ciencia más hacia el lado de la lógica que del lenguaje. Entonces, empecemos por lo más simple. Preguntarnos qué es un signo. Bueno, un signo es algo que está orientado a otra cosa. Un signo no vale por sí mismo, sino que un signo es algo que nos remite a otra cosa. En este sentido decimos que el lenguaje es simbólico. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra perro no es un perro, la palabra gato no es un gato, es una intermediación. La palabra está puesta en lugar de, Puede ser en lugar de un objeto, puede ser en lugar de una relación, puede ser en lugar de toda cosa que no sea ella misma. ¿Bien? ¿Podría referir a ella misma? Sí, podría referir a ella misma, pero ahí tenemos un problema. No lo haría del mismo modo que cuando refiere a otras cosas. Entonces,
Cuando un signo, por ejemplo la palabra perro, ese signo está remitiendo a otra cosa, al perro. Pero cuando una palabra remite a sí misma, no se da en el mismo nivel que cuando remite a otras cosas. Está en un nivel metalingüístico. Por ejemplo, cuando el signo habla de sí mismo. Por ejemplo, la definición de los términos es metalingüística, porque esas palabras que nosotros usamos para definir los términos no están en el mismo nivel que los términos que hablan de las cosas. Para que se vea con un ejemplo sencillo, si yo digo la mesa es redonda, esta expresión remite al objeto mesa. Entonces diríamos que estamos en lo que se denomina nivel 0, lenguaje objeto, el lenguaje que habla de las cosas. Ahora, cuando yo digo mesa tiene 4 letras, no estoy hablando de ninguna entidad que sea mesa, estoy hablando de la palabra mesa. Decimos entonces que en un caso, en el primero, hacemos uso de la palabra, la usamos justamente para dar cuenta de ese entorno, de ese contexto que nos rodea. Ahora, cuando nosotros decimos mesa tiene 4 letras, ya no estoy hablando del objeto, sino que estoy hablando de la palabra. Y se dice entonces que no estoy haciendo uso, sino mención. Cuando nosotros en nuestro discurso hacemos mención de un término, y lo hacemos por escrito, debe ir entre comillas. La comilla, cuando uno escribe, las comillas, se usan mal muchas veces las comillas. Las comillas no son para poner énfasis. Si yo quiero darle énfasis a una palabra, digo, a ver, si yo digo, y aquel examen estaba muy bien. Esta es una forma de decirlo. Ahora si yo digo, aquel examen estaba muy bien. Yo he puesto énfasis, ese énfasis lo he puesto en la entonación y queda claro para el que está recibiendo mi mensaje la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, cuando es por escrito no hay una entonación. Entonces, esa entonación se marca mediante las mediante las cursivas. Mediante las cursivas. Si yo quiero darle énfasis a una palabra, a un conjunto de palabras, las puedo poner en cursiva o en itálica. ¿Bien? En cambio, cuando yo quiero hacer referencia a un término, no uso de un término. Cuando quiero hacer mención, la tengo que poner entre comillas. Decíamos entonces que hay muchas cosas que actúan como signos. Digamos, no solamente palabras, signos, colores, movimientos, etc. Pero siempre tiene esta característica, apuntan a otra cosa, apuntan a algo que está fuera de sí. Saussure lo llama significante y Peirce y Morris lo llaman Peirce lo llama representamen y Morris lo llama vehículo. Entonces, ¿qué es aquello a lo que el signo alude? Aquello a lo que hace referencia. Bueno, a lo que hace referencia es el designado. Es el designado. El designado es algo representado, lo que se toma en consideración. Pero esto no está completo, porque el lenguaje tiene que ver con la comunicación. Entonces, tiene que haber también un intérprete. Tiene que haber un intérprete. El intérprete es aquel para el cual el signo designa algo.
el caso de la semiótica distingue como 3 niveles en su consideración sobre los signos, que son el semántico, el sintáctico y el pragmático. Ustedes lo deben tener en los textos. A ver, denme un segundo que lo voy a buscar por acá antes de entrar al proceso semiótico. Bueno, después marcaremos la página donde lo tienen. Lo que se ven aquí son distintas relaciones con el signo. En el nivel semántico, el signo apunta a la dimensión de la cosa. El signo es el que da cuenta del designado. Es el que da la definición. ¿Bien? En cambio, digamos, la dimensión semántica es signo designado, la que establece esta relación entre el signo y lo que designa, el sentido que tiene el designado. En cambio, la sintáctica plantea la relación entre signo y signo. Por ejemplo, en una definición de un signo no estamos en la dimensión semántica, estamos en la dimensión sintáctica. En la dimensión sintáctica, los signos aluden a los signos. Luego tenemos la otra dimensión, que es la pragmática, que tiene que ver precisamente con la dinámica de los intérpretes y qué pasa con estos intérpretes. Hay un concepto que aparece por allí, hay un término que puede prestarse a confusión y que lo aclaro ahora, que es interpretante. La palabra nos lleva a confusión porque suponemos que el interpretante es el intérprete. Y ahora vamos a hablar del proceso semiótico. Y lo que debe quedar claro es que una cosa es el intérprete y otra cosa es el interpretante. El intérprete es aquel para el cual el signo designa algo. ¿Bien? Y el interpretante es lo que ese sujeto hace con la interpretación de ese designado. Un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, por ejemplo, llueve, hay una tormenta, está lloviendo, lo digo en mi casa. Después vamos a volver sobre otro ejemplo de esto. Está lloviendo. Y esto es recibido por alguien en casa que va a salir. Lo que el signo significa para ese que va a salir es que si está lloviendo se puede mojar. El hecho de ir a buscar un impermeable o un paraguas, eso es el interpretante. Es decir, el interpretante es la acción que se desencadena a partir de lo que el intérprete hace con lo que designa para el intérprete. Entonces, vamos a poner las cosas en cuestión respecto a esto que se denomina proceso semiótico. Dice, así considera la semiosis o proceso de signos, Morris, como una relación de 5 miembros, en la cual los signos, S, motivan en los intérpretes o agentes A la disposición de reaccionar en una determinada forma interpretante con respecto a un determinado tipo de objeto, designaciones D, bajo ciertas condiciones, contextos C. Tomemos un ejemplo. Un alumno A responde con el tipo de comportamiento adecuado I al sonido de un timbre S
que implica fin de la hora de clase D en el aula de la escuela C. Cuando hablamos de proceso semiótico, entonces estamos hablando de estos 5 elementos, que no pueden ser ni 4, ni 3, ni 2. Para que el proceso se dé tienen que estar los 5, porque ningún signo vale por sí mismo, es decir, ningún signo designa si no es para alguien que es el intérprete. Y el mismo signo puede designar cosas diferentes y puede producir diferentes interpretantes de acuerdo a el contexto en el que se encuentran los intérpretes. ¿Se comprende? Acá acabamos de ver un ejemplo, un alumno A responde con el tipo de comportamiento adecuado. Es decir, frente al timbre, el timbre es el S, es el signo. ¿Qué motiva digamos, qué designa el intérprete? Lo que designa es el sentido, es decir, que la clase ha terminado. ¿Y cuál es la acción que va a emprender? Bueno, levantarse y salir. Ahora, ¿en qué contexto se produce esto? Bueno, en el contexto de una clase, en los lugares donde hay timbres, que en general son las escuelas o los secundarios, ¿sí? Es decir, que el comportamiento designa algo para un intérprete, pero siempre vinculado a un contexto. Si cambia el contexto, no necesariamente se mantiene la misma relación. Vamos a poner varios ejemplos de esto, vamos a ejercitarlo a través de trabajos prácticos, pero la idea principalmente es que ustedes vean el lugar relativo de cada uno de los elementos del proceso semiótico. A ver, hay un ejemplo que nos contó encontrar hace muchos años con un amigo, que aprovecho para recordarlo, Roberto. Roberto se le había ocurrido el siguiente ejemplo y expone muy bien. Podríamos buscar ejemplos más simples. Este es un poco más complejo, pero ¿qué muestra? Muestra esto a lo que queremos apuntar. Y es que el contexto, aunque el signo pueda pensarse como el mismo, lo que ese signo puede designar puede ser distinto. Hace un rato teníamos un ejemplo. Si yo estoy dando una clase, y hablo de semiología, y quienes están escuchando mi clase son estudiantes de distintas disciplinas, hay médicos, por ejemplo, y hay lingüistas, y yo uso la palabra semiología. Van a entender, ese signo no va a designar lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque en sus propios campos disciplinares, cada signo tiene un significado, designa algo diferente. ¿Está claro esto? Es decir, hay una semántica distinta, hay una sintáctica distinta, y por lo tanto se desencadena ¿qué cosa? Ese ámbito de la pragmática, que es el modo en que los intérpretes interaccionan con los signos. Esto cambia de una disciplina a la otra, cambia de una cultura a la otra. Me acuerdo de un ejemplo de un dibujo animado que se pasaba hace mucho tiempo, que se llamaba Pinky y Cerebro, que eran dos ratoncitos que querían conquistar el mundo. Bueno, el que quería conquistar el mundo era Cerebro, y Pinky, que era un tanto abombado,
siempre lo seguía, pero era más noble Pinky. Entonces hacen una vuelta al mundo como la de Julio Verne en un globo en 80 días y en determinado momento caen en Italia. Tienen la desgracia de que son picados por abejas. Entonces se empiezan a golpear las abejas que los están picando y de repente empiezan con gestos así, golpeándose. Y entonces todos los aldeanos los salen corriendo con palos. Es que hay gestos que en la actualidad se han más o menos universalizado. Pero este gesto, lo que se llama el corte de manga, en distintas culturas tiene un significado, designa cosas distintas. Y entre los italianos el corte de manga es muy ofensivo. Quizás no entre nosotros, digamos, hay palabras y palabras, ¿no? Como decía Negro Fontana Rosa, ¿no? No hay malas palabras, sino que las palabras sirven para decir cosas. Es muy común entre nosotros incluir en el lenguaje el latiguillo boludo. ¿Viste boludo? Ah, no, boludo. Y nadie se ofende porque a alguien le diga. Digo, está como incorporado. Está bien, está mal, ese no es el problema. La cuestión es que está incorporado y no resulta ofensivo. Ahora, si a alguien se le dice, no, mira, no seas pelotudo. Pelotudo no es sinónimo de boludo, y sí, pero no. No en la aplicación, no en el uso, no en el significado, no en lo que designa y no en los contextos. El énfasis, la oportunidad, el momento están vinculados al sentido, y eso tiene que ver precisamente con ese elemento del proceso semiótico que es el contexto. Bien, el ejemplo de Roberto era el siguiente. Entra Roberto a su casa, está su esposa y sus hijas. Y entonces Roberto dice, está lloviendo torrencialmente. Esta expresión, está lloviendo torrencialmente, funciona como signo. ¿Para quién? Para los intérpretes. El signo es el mismo. Afuera o está lloviendo torrencialmente. Hay gente que le llueve torrencialmente adentro, pero bueno. Está lloviendo torrencialmente. Bien. ¿Quiénes son los intérpretes? Su esposa y sus hijas. Ahora, ¿entienden todo lo mismo? Alguno podrá decir, y sí, que llueve torrencialmente. Sí, pero un signo es un signo para un intérprete en un contexto. El contexto de la esposa es que está en la casa, ocupándose de una serie de tareas. ¿Y qué significa? Bueno, no solamente para la esposa de Roberto, para todas las mujeres que conozco, cuando alguien dice, está lloviendo, salen disparadas al fondo, al patio, a la terraza a sacar la ropa. Bueno, si está lloviendo torrencialmente, la ropa está mojada, como recién la sacaste del lavarropa, así que no sé para qué la entras mojada. Si hay que esperar, bueno, no sé, a lo mejor hay algún otro motivo que yo no llego a conocer, de que el agua lluvia, no sé. Bueno, el asunto es que entra en la ropa. Quiere decir que este signo interpretado, siendo la intérprete, la esposa, tiene como consecuencia un determinado interpretante. El interpretante es la acción de la esposa de Roberto para ir a buscar la ropa. En tanto que las hijas que estaban de salida, que se tenían que ir a hacer, tenían que irse a estudiar, no sé qué tendrían que hacer, no es mi problema. Las hijas que se iban y que no estaban preocupadas, la que estaba preocupada porque la ropa se mojaba era la esposa, la madre. Entonces, les preocupa llegar mojadas o poder ser afectadas por esa lluvia. Entonces van a buscar el paraguas.
se dan cuenta que el signo es el mismo, los intérpretes son distintos, aparentemente el contexto es el mismo, sin embargo el contexto es diferente para los distintos intérpretes. Y los interpretantes que desencadena también, los interpretantes que desencadena también son diferentes. Bien, así que teniendo en cuenta esto y volviendo un poco y cerrando el tema de las funciones del lenguaje, vamos a ver que en el caso hay tres funciones particularmente que nos interesan, que son la función informativa, la función directiva, la función expresiva. Digo, cuando yo digo, por ejemplo, comunico a mi familia, qué lindo sería irse de vacaciones. Bueno, en un contexto como este sabemos que no nos podemos ir de vacaciones. Bueno, algunos se van de vacaciones, pero la mayoría de los giles como nosotros se quedan en casa. Qué lindo sería irse de vacaciones. Bueno, esto es una expresión de deseo. Distinto sería que yo viniera con un par de pasajes en la mano y dijera, nos vamos de vacaciones. ¿Bien? Allí están operando dos funciones distintas. Cuando vengo con los pasajes y digo, nos vamos de vacaciones, estoy informando que nos vamos de vacaciones. Cuando digo, qué lindo sería irnos de vacaciones, estoy expresando un sentimiento, una emoción, un deseo. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, cuando alguien nos dice, qué lindo sería que este lugar estuviera limpio, ¿no? Es expresivo, digo, cuando alguien le dice al hijo, qué lindo sería que esto estuviera limpio. ¿Qué le está diciendo? ¿Le está diciendo que a él le gustaría que esté limpio o le está mandando? Es decir, está en la función directiva. Es claro que cuando se dice, quiero que limpies esta habitación, eso es directivo. Ahora, qué lindo sería que esta habitación estuviera limpio. Puede ser expresivo. En general es expresivo cuando es con resignación. Pero cuando es con ironía, deja de ser expresivo. Tiene la apariencia de ser expresivo, pero en realidad es directivo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, de que las funciones nunca se dan puras, siempre están teñidas por otros elementos, por otras funciones. Luego tenemos la función informativa. En el caso de la función informativa, no expresa deseos, no ordena nada, sino que comunica una información. Se supone que el lenguaje científico se maneja dentro de la función informativa. Las leyes científicas nos informan de qué pasa con el movimiento de los cuerpos en el caso de la física, por ejemplo, qué pasa con el desarrollo de la vida en el caso de la biología, etcétera, etcétera. Uno puede decir, nos informan. Muy bien. Esta información está entonces en los niveles principales del lenguaje científico. Pero el lenguaje científico también está teñido de elementos. Lo que importa ver en relación a las funciones del lenguaje es cuál prevalece. Y prevalecerá una o prevalecerá otra en función de qué cosa, del signo, pero también del intérprete, también del interpretante y también del contexto. ¿Bien? Cuando se nos dice, por ejemplo, en un libro, en un libro de química, tome tantos elementos de tal cuestión, mézclelo con, digamos, para hacer una
una determinada poción, mezcla o lo que sea. Entonces nos está ordenando, se nos está informando que ese es el modo. La función que prevalece es la informativa, pero hay elementos que, digamos, contribuyen a la comunicación que tiñen un poco de las otras. A ver, si un profesor dice, saquen papel y lápiz, papel y virome, que vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un examen. ¿Es una orden? ¿En qué función está? ¿En la función directiva? Uno podría decir que sí. Sin embargo, cuando la policía dice alto, documento, bueno, eso tiene un carácter mucho más coercitivo que saquen papel y pluma, como se decía antes, y vamos a hacer un examen. Uno puede hacerlo o puede no hacerlo. Entonces, ¿qué otros elementos aparecen? Quiero ver en el orden. ¿Qué otros elementos aparecen en el lenguaje? Y estamos hablando del lenguaje científico. Es decir, ¿qué problemas hay en el lenguaje? Primero vamos a ver dos problemas que yo diría que la palabra problema, porque siempre que uno piensa que hay un problema, refiere a una situación que hay que erradicar. El lenguaje está atravesado por dos cuestiones que son la vaguedad y la ambigüedad. La vaguedad y la ambigüedad. Traen problemas la vaguedad y la ambigüedad. ¿Qué problemas traen? Producen equívocos. Y los equívocos no solamente pueden tener como resultado una mala interpretación, pueden tener como resultado divorcios, guerras, conflictos de los más diversos tipos. O peor aún, puede hacer pensar al otro que uno quiere lo opuesto de lo que le está pidiendo. Bien, entonces ese tipo de cosas trae problemas. Sin embargo, decíamos que el lenguaje en general, y también el lenguaje científico, tiene que respetar los principios de economía y de elegancia. Es decir, hay que decir con pocas palabras y en buenos términos, en términos comprensibles, amenos, la mayor cantidad de cosas que se quieren comunicar. Ahora, esto no es fácil, esto no es sencillo. Y en general, la comunicación humana, piensen ustedes, digo, no me refiero a esa comunicación trivial de por favor alcanzame el salero, tomad, acá tenés el pan, no me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero a la comunicación que implica cuestiones más complejas. Decíamos que ninguna comunicación se da de un modo perfecto. Toda comunicación es una práctica que implica una corrección constante. Buena parte de las energías que gastamos en la comunicación son para ir corrigiendo los términos de la comunicación. Es como cuando caminamos, es decir, eso ya lo tenemos incorporado, pero entre nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestros oídos, se va produciendo una corrección constante que nos permite tener un balance y no caernos. Bueno, en la comunicación pasa algo similar. Una comunicación se sostiene no porque tenga calidad en el sentido de que sea perfecta, sino que la comunicación se sostiene en esas correcciones y precisiones constantes que se van haciendo.
Ahora, decíamos que las formas de comunicación plantean distintos tipos de dificultades. Una de las dificultades es la ambigüedad. Decimos que una palabra es ambigua cuando posee distintas significaciones. A ver, hablábamos del principio de economía. Quiere decir que yo voy a tener unos pocos signos con los que voy a tener que decir una gran cantidad de cosas. De hecho, decíamos, las letras son 26 y conforman una cantidad enorme de palabras, pero no tenemos, porque sería absurdo, una palabra para cada cosa. Los universales, los términos universales, son un recurso de economía del lenguaje. Hablar de los perros me permite sustraerme del perro Fido, que es el perro de mi vecino, que es un dálmata de manchas negras, es decir, todas esas precisiones que hacen a la definición rigurosa de algo. Entonces, para ciertas cuestiones no necesito esa definición rigurosa, y los universales, los términos universales, me permiten esa economía. Ahora, fíjense qué interesante, porque a veces yo quiero que esos términos universales sean tan amplios como precisos. Cuando yo digo todos los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a la masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, etcétera, etcétera, estoy usando un recurso muy económico. Fíjense que en unas pocas palabras he definido la ley de gravitación. Bueno, no yo, Newton lo hizo. Aparece definida la ley de gravitación universal. Claro, eso por detrás tiene una enorme cantidad de cuestiones de índole matemático, de índole físico, de correspondencias, de sustentos, etc. Bien, pero la ley está allí en unas pocas palabras. Bien, entonces, son pocos recursos, pero pretenden tener una precisión que abarque una enorme cantidad de cosas. Estas son cosas muy difíciles, por eso en cualquier ámbito conseguir estas leyes es una tarea muy, muy dificultosa. Decimos entonces que en el lenguaje hay multivocidad. Tenemos palabras que, digamos, tienen distintas significaciones. Una misma palabra remite a distintas cosas y tiene distintos significados. Esto es lo que definimos como ambigüedad. La palabra banco es una palabra ambigua. Cuando hablo de banco, ¿de qué estoy hablando? Hay una definición que la tengo por aquí, que es de Copy, que dice: muchas veces las palabras tienen dos significados o sentidos distintos, pero habitualmente esto no origina ningún inconveniente. En algunos contextos, sin embargo, no está claro el sentido que se pretende dar a una palabra determinada, y en estos casos decimos que la palabra es ambigua. Algunos desacuerdos aparentes no corresponden a genuinas diferencias de opinión, simplemente a diferencias de términos. De repente una pelea entre lingüistas y médicos por el término semiología. Allí donde la ambigüedad de un término clave ha originado una disputa verbal, a menudo podemos poner fin al desacuerdo señalando la ambigüedad. Es decir, de repente les ha pasado que están buscando una palabra en la Wikipedia y precisamente ese es un término ambiguo que tiene distintos significados, y lo que aparece, la Wikipedia nos lleva a una pantalla en la que aparece como título desambiguar. Entonces aparecen una síntesis muy apretada de los distintos significados de ese término, de esa palabra, de ese concepto. Entonces nosotros elegimos el que nos interesa. Y dice, logramos esto dando las dos definiciones diferentes del término, de modo que puedan distinguirse claramente los dos significados y quede disipada la confusión. Bien, desambiguar
desambiguar, entonces, es una tarea constante de la comunicación. Pero en general, si nosotros pensamos en que en la comunicación hay malos entendidos, pero lo que más hay son entendidos, es porque una comunicación, una conversación, un escrito, siempre se da en un determinado contexto. Y para ese contexto han de prevalecer algunos significados. Si alguien les dice, agarrá el dinero que está en el cajón, llévalo al banco de la esquina y hacé un depósito. Bueno, a menos que sea una persona con algún problema, a esa persona no se le va a ocurrir ir a la esquina, debajo de un farol, buscar un banco y dejar la plata arriba del banco, donde la gente se va a sentar y irse. Hacer el depósito en un banco, depositar dinero en un banco, allí, si bien la palabra banco puede referir a un banco de arena, a un banco de plaza, a un banco como una institución financiera, bueno, es el contexto el que me dice precisamente a qué banco me estoy refiriendo. Pero a veces no ocurre esto. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario desambiguar. Otro problema es precisamente la vaguedad. Distinta es la vaguedad porque aquí el problema es que entes voy a designar con un término específico. Dice Coppi, otro motivo que puede impulsarnos a definir un término se presenta cuando deseamos hacer uso de él, pero no estamos totalmente seguros de los límites de su aplicabilidad. Esto es lo importante aquí. Yo no sé si ese término debe ser o no aplicado a esa entidad, aunque en cierto sentido conozcamos su significado. Lo que se desea es aclarar el significado. Si alguien nos dice que es amante de los países democráticos, no estaría mal preguntarle a qué países considera de tal modo, porque la gran vaguedad del término reclamaría, por lo menos, una definición por enumeración. De hecho, mucha gente con determinada ideología que dice amar la democracia, repudia a países que llevan en su título, en su nombre, República Democrática. Eso pasó cuando Alemania estaba dividida. Estaba la República Federal y la República Democrática. Bueno, supuestamente los amantes de la democracia eran enemigos de la República Democrática Alemana, porque la consideraban totalitaria, lo que fuera. Entonces, también es necesario, para una buena comunicación, eliminar la vaguedad, disminuir la confusión que la vaguedad puede generar. Para poner un ejemplo más, hay objetos que son sillas y hay objetos que son sillones, pero y cada vez más hay objetos que no podríamos definir como sillones y que no podríamos definir como sillas. Sucede, por ejemplo, con esos muebles para computadora, ¿no? Hay algunos que son sillones, digamos. Un sillón tiene una característica particular que lo hace ser un sillón: tener respaldo, tener apoyabrazos, tener una determinada constitución. Por ejemplo, la diferencia entre un banco y una silla es que la silla tiene respaldo y el banco no tiene respaldo.
Pero también hay, digamos, lo que caracteriza al sillón es tener apoyabrazos, pero también hay sillas que tienen apoyabrazos y sin embargo no las llamamos sillones, algunas sí, a otras no. Entonces hay una línea, hay una serie de objetos a los que no sabemos si aplicarle o no un determinado término. En esto consistiría la vaguedad. ¿Y cómo se sortearía la vaguedad y la ambigüedad? Bueno, una de las formas de tratar de resolver este problema es la definición. Y decíamos hace un rato que justamente toda ciencia comienza por una definición de sus términos, aclarando, digamos, las ciencias no solamente construyen lenguaje para operar, como puede ser, por ejemplo, a ver, decimos que la matemática es una ciencia, pero también la matemática es una propedéutica. ¿Qué quiere decir que es una propedéutica? Aquel que va, en nuestro caso, a la Facultad de Ciencias Exactas y quiere estudiar matemática, ese va a ser un matemático. Para él, la matemática como disciplina es un fin en sí mismo. Ahora, aquel que va a la Facultad de Ingeniería también va a estudiar matemática, pero su interés no es por la matemática en sí misma, sino por lo que la matemática le brinda como propedéutica, como herramienta para atender a los problemas de su propia disciplina. Entonces, en este sentido, tenemos que decir que hay ciencias que son ciencias en sí mismas, pero que al mismo tiempo son herramientas para otras ciencias. Este es el caso claro de la matemática, también de la lógica, en muchos casos también el análisis del discurso, que es una disciplina en sí misma, pero al mismo tiempo puede ser una herramienta para otras disciplinas. Entonces, la definición lo que busca en principio y por sobre todas las cosas es precisamente reducir lo máximo posible la vaguedad y la ambigüedad para evitar los equívocos. Definir un término implica fijar su significado o por lo menos saber de qué estamos hablando. Esto que hemos dicho ya muestra la importancia de que las definiciones tienen, no solamente para la ciencia, ámbito en que es imprescindible saber a qué estamos haciendo referencia, sino también en el lenguaje común con el objeto de evitar los malos entendidos. Bien, este es esencialmente el propósito de la definición. Y la definición está compuesta esencialmente por dos partes. El definiendum, que es el signo que se desea definir, y el definiens, que es precisamente el signo o el conjunto de signos que se usan para explicitar el significado del definiendum. Esto también aparece cuando hablamos de los niveles de lenguaje, en el metalenguaje. Hay signos que definen cosas y hay signos que definen signos. Por ejemplo, lo veíamos en el nivel sintáctico. Una regla sintáctica, que es metalingüística, porque lo que define son signos que definen el uso de los signos en determinada disciplina. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la definición? Aumentar o enriquecer el vocabulario. Lo que vemos es que proponemos palabras que en un contexto tienen un significado, en otro contexto tienen otro y en otro tienen otro. Entonces nuestro vocabulario aumenta. Eliminar la ambigüedad, reducir la vaguedad, es decir, tratar de acotar la multivocidad y que sean unívocos los términos. Es decir, que cuando yo uso una expresión se entienda eso y no otra cosa. Explicar teóricamente algo, bueno, sin definiciones no solamente no hay posibilidad de explicación teórica, no hay posibilidad de lenguaje y por lo tanto de pensamiento y de reflexión.
y además influir en actitudes. Y además influir en actitudes. Uno puede decir, y bueno, ¿qué tipo de lenguaje busca influir en actitudes? La propaganda. Compre esto, adquiera aquello, consuma lo otro. Si usted consume tal producto, entonces se va a sentir feliz. Había una propaganda cuando yo era chico, no voy a decir, bueno, ya no existe más, en Montevideo. Cuando la escuché, hoy está a la orden del día de modos más sutiles, pero me resultó chocante. Decía, si usted se siente mal, deprimido, desvalorizado, si siente que la vida no tiene sentido, entre en Cobarrer. Cobarrer era una tienda. Compre, 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 compre. Luego la satisfacción. Digo, esto hoy nos resulta absolutamente burdo, pero es lo que está siempre detrás de la propaganda. Entonces, la propaganda es una forma de lenguaje que tiene la intención de influir en nuestras actitudes. Pero, cuando nosotros escribimos un paper, un artículo científico, un libro, no lo escribimos para que todo el mundo diga, no entiendo nada de lo que dice. No lo escribimos para que la gente diga, esto no tiene ningún valor. Tratamos de hacerlo de un modo que muestre las virtudes de lo que nosotros pensamos, que esté presentado de un modo seductor, que pueda convencer intelectualmente a nuestros interlocutores. Bien, entonces, la definición. Esto está planteado desde Lógico Copy porque creo que hay una síntesis allí bastante apretada de los tipos de definiciones y cómo juegan ellas en el lenguaje científico. En principio tenemos la definición estipulativa. Dice, es aquella que le otorga significado a un término nuevo. Esto puede ser nuevo totalmente en el contexto en que se lo usa. Esta es una práctica seguida por la ciencia que tiene como meta reducir la atención o energía mental necesaria, pues cuando una frase o ecuación se hace demasiado larga, su sentido no puede ser captado fácilmente. Entonces, por ejemplo, se estipula, que quiere decir se establece, que cuando en una ecuación matemática yo multiplico 10 por 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 10, no pongo toda esta fila que después tengo que poner otra y que se convierte en una cosa interminable e ininteligible. Entonces pongo 10 a la 5, 10 a la 8, 10 a la 10. Entonces, esto está muy reducido y da el sentido, expresa con precisión y claridad el sentido de algo mucho más complejo. Pero ¿de dónde sale esto? De estipular, de establecer este uso. Algo similar ocurrió con el término HIV o SIDA, que antes se denominaba peste rosa, que además de ser prejuicioso, discriminatorio y demás, no era un término, peste rosa no era un término, se la llamaba peste rosa porque en principio era la comunidad homosexual, se pensaba que era una enfermedad propia de la condición homosexual, después claramente quedó establecido que no. Entonces llegó un momento en que había que ponerle un nombre que se sustrajera de todas, no solamente las vaguedades y las ambigüedades, de todos los prejuicios. Y entonces en un congreso se estipuló, se estableció, fue una mujer la que lo hizo, que HIV fuera el término con el que se definía esa enfermedad. Ahora bien, en general no son ni los congresos ni los teóricos lo que producen la definición estipulativa de la mayoría de los términos. En general es la propia práctica, es el propio uso del lenguaje.
En nuestro caso, por ejemplo, la Real Academia Española lo que hace es ir a la casa de lo que la gente dice y queda establecido. Entonces, lo que está establecido con un significado, de un modo tácito, o de un modo intencional, por el uso simple de la costumbre, es lo que se estipula y lo que circula. Ahora, una vez que un término, un concepto ha adquirido un significado, bueno, no se lo puede estar usando arbitrariamente. De hecho, esto no quiere decir que no se le den otros significados y que luego esos significados no vayan cobrando un lugar importante, entonces se hace necesario desambiguar y distinguir entre un uso y otro uso, entre un sentido y otro sentido. Pero cuando queda establecido, bueno, es como válido para todos. A veces nosotros tenemos discusiones y decimos, no, pero vos ¿qué estás queriendo decir cuando decís tal cosa? Y yo quiero decir esto, ¿no? Pero eso no significa, lo que vos estás diciendo no significa eso. Uno puede decir, pero yo le doy este significado. No, si vos le das este significado, pero vos estás en una comunidad de hablantes, en una comunidad en la que hay términos que ya están estipulados y que por lo tanto forman parte de nuestro léxico. Entonces, en una época, ahora, ¿qué se hacía? Bueno, cuando yo era chico, te decía, no, vos estás hablando pavada, andá, trae el mataburro, que era el diccionario. Bueno, ahora lo que hacemos, a toda hora, en todo lugar, es decir, no, estás hablando pavada, googlealo. ¿Y qué es googlear? Googlear es ir a la búsqueda de algo que ha sido estipulado y está establecido en nuestro léxico. Por eso, la definición lexicográfica dice, tiene como propósito eliminar la ambigüedad y enriquecer el vocabulario de la persona para la cual se construye. Se trata de un término que no es nuevo, sino que está asentado en el uso, pero que puede desconocerse o quererse desambiguar. Al informar sobre un significado que el término ya posee, estas definiciones pueden ser verdaderas o falsas. ¿Ves que lo que estabas hablando eran pavadas? Es falso lo que estabas diciendo, porque al estar establecido, el significado que adquiere es uno, en el sentido de que son equivocadas o incorrectas. Yo puedo distinguir mediante la definición lexicográfica qué usos de determinados términos no son correctos. Sin embargo, se puede ser flexible con su significación y apelar a definiciones y usos heterodoxos. Me acuerdo que un amigo decía, cuando yo le corregía alguna cosa que estaba mal, él se excusaba diciendo Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y por lo tanto era como si le diera derecho a decir cualquier cosa. No, entonces, sin embargo, se puede ser flexible con su significación y apelar a definiciones y usos heterodoxos, no muy estrictos, o por el contrario, hacer gala de una ortodoxia en su uso. De hecho, hay palabras que en el pasado se definían como impropias, como anglicismos, galicismos, etcétera, etcétera, es decir, palabras propias de otras lenguas. A mí algunas todavía me cuestan, ¿no? Yo en general uso la palabra correo en lugar de usar la palabra mail. Pero bueno, allí hay cierta heterodoxia que ¿qué la da? Y precisamente la da el uso, todo el mundo dice mail. ¿Es una palabra castellana? No, no es una palabra castellana, pero se la usa como si lo fuera. Entonces, bueno, no podemos decir nada y yo simplemente resisto diciendo correo. En los círculos académicos muchas veces se busca esto último, de modo que la definición que se da del término no es la más frecuentemente usada, sino lo que más se ajusta a las convenciones tradicionales. Por esta razón es que muchas veces se habla de lenguaje vulgar o de lenguaje culto. Cuidado con esto, porque a veces uno dice, ¿cómo culto o inculto? Y tenemos por ejemplo que hay, expresiones como la fresada.
la fresada en vez de la frazada. Decimos, ay, qué bruto, ¿cómo este dice fresada? ¿De dónde saca este término? Y decimos, es un inculto. En general esto tiene que ver con prejuicios, y esos prejuicios tienen que ver con pensar que el lenguaje culto es el que se habla en las ciudades, en las universidades, es el que hablan los doctores. Bueno, los doctores también hablan bastante mal en muchas cosas. Ahora, ¿por qué se le ocurrió? ¿De puro imbécil que dice fresada en vez de decir frazada? No, lo que ocurre es que hay muchos términos que se dan, que surgen, principalmente en lugares fronterizos donde se hablan distintas lenguas, o se tienen antepasados, padres, abuelos, que usan expresiones de sus lenguas originarias y que son transmitidas, a veces porque son otras palabras, y a veces porque hay un uso en la pronunciación que no es, digamos, es una pronunciación que está atravesada por los ecos de la lengua materna. ¿Y eso acaso no es cultura? ¿Eso acaso no es cultura? Por supuesto que es cultura. De hecho, en ciertos círculos, los modos de pronunciar se critica a algunas personas por cómo hablan, ¿no? Pero bueno, no es que son incultos, sino que su cultura está atravesada por otras influencias lejanas a los purismos de algunos. Bien, ahora, una vez que la definición lexicográfica está establecida, pasamos a las definiciones aclaratorias o explicativas. La definición explicativa pretende eliminar la vaguedad. Son definiciones que solamente en forma parcial pueden predicarse de ellas que son verdaderas o falsas, porque cuando definimos los límites de un término, no estamos diciendo que sea su uso, sino solamente que es conveniente o inconveniente aplicarlo a un conjunto de determinados objetos. Así, por ejemplo, si decido definir americano como habitante de todo el continente americano, no quiero decir que se usa para designar a los individuos nacidos en Estados Unidos. ¿Qué pensarían los tatarabuelos de los más jóvenes, o los abuelos o bisabuelos de los más mayores, con aquello de aquella expresión de los inmigrantes de hacerse la América? ¿En qué pensaban cuando pensaban en América los inmigrantes europeos de fines del siglo XIX y del siglo XX? ¿Pensaban en Estados Unidos? Eso es lo que nos hacen ver las películas norteamericanas cuando hablan de los inmigrantes hablando de América. Pero esos inmigrantes llegaron a los lugares más recónditos de todo el continente americano, del norte, del centro y del sur. La influencia de la población, principalmente italiana y española, pero también polaca y rusa y también un poco menos francesa, que llegaron a nuestro país, también pensaban en este lugar del mundo como América. Entonces, la definición explicativa va más allá de la lexicográfica. Por ejemplo, decimos, la palabra, me gusta usar este término porque se puede ver con más claridad y ya lo he usado para otros ejemplos. La palabra motor. Bueno, ¿qué establece el diccionario? ¿Cuál es la definición lexicográfica? Si vamos al diccionario, lo que nos vamos a encontrar es con algo muy interesante. Dice motor, que mueve. Bien, sí, está bien la definición. Es lo que se establece como motor. Motor es lo que mueve. Es tan amplia como abarcativa, es decir, es amplia en la definición, pero también pretende ser abarcativa de todo lo que sea motor.
Ahora, cuando requerimos una explicación de qué es un motor, no nos alcanza con la definición lexicográfica del diccionario de la Real Academia Española. En principio necesitaríamos por lo menos una enciclopedia, por lo menos un artículo que nos hable de qué es motor, entonces que nos hable de los distintos tipos de motores, de presión interna, externa, etc. La definición explicativa va más allá de la lexicográfica, la contiene, pero pretende dar cuenta de un sentido mucho más profundo, mucho más amplio de lo que se define. Luego tenemos la definición teórica, ¿no? Y se supone que esto es característico de la ciencia, porque la definición teórica no simplemente pretende explicar algo, como por ejemplo un mecánico puede explicar cómo funciona un motor, sino que pretende dar cuenta de los fundamentos, y los fundamentos son siempre teóricos. Entonces, de repente el mecánico nos puede explicar cómo funciona el motor, pero no necesariamente, digamos, del mecánico, en tanto que mecánico no nos va a dar cuenta de los fundamentos. ¿Y quién nos va a dar cuenta de los fundamentos de cómo funciona un motor? Bueno, un físico. Pero un físico no es un técnico, un físico es un científico. Y los científicos se manejan en el ámbito, entre otras, de las definiciones teóricas. Llamamos definición teórica de un término aquella que se trata de formular una característica teóricamente adecuada de los objetos de los cuales se aplica. Proponer una definición teórica equivale a proponer la aceptación de una teoría. Entonces, una teoría es una forma de argumentación que da cuenta de los fundamentos. Por último, vamos a hablar de la definición, bueno, por último no, me faltan dos. La definición operacional. Para la ciencia las definiciones operacionales son fundamentales. Toda investigación requiere una instancia operacional. Operacional que no se limita simplemente a la realización de un experimento, que es una operación que debe ser establecida de determinado modo. Las definiciones operacionales permiten llevar las definiciones teóricas al campo empírico, permiten llevarlas a la práctica. Dice Blalock, en una definición teórica un concepto se define en términos de otros conceptos que se dan por comprendidos, en tanto que las definiciones operativas enuncian efectivamente los procedimientos empleados. Por lo tanto, la definición teórica está profundamente vinculada con los aspectos metodológicos de la investigación científica. La definición operativa de longitud, por ejemplo, indicará exactamente cómo debe medirse el largo de un cuerpo. El ejemplo de la definición operativa del prejuicio implicará una prueba, justamente con instrumentos detallados para recoger los datos. A ver, vamos a ir de un ejemplo simple a ejemplos más complejos. Supongamos que nosotros estamos, nos hemos ido de vacaciones y estamos, no sé, en cualquier lugar del mundo, en lugares exóticos, digamos, en Tailandia, no sé, en Filipinas, bueno. Y nos vamos con nuestro mate porque somos mate dependientes. Muy bien. Y de repente alguien nos ve y nos pregunta, ¿qué es esto? Tratamos de explicarle y él nos dice, bueno, pero ¿y cómo puedo hacer yo yo quiero tomar eso que vos tomás, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces nosotros le decimos, bueno, mira, primero tenés que conseguir la yerba, después tenés que conseguir algún recipiente donde puedas poner la yerba. Ese recipiente debe tener tales características,
puede ser de vidrio, puede ser de esto, lo que nosotros usamos son estas calabazas, etcétera, etcétera, pero podés hacerlo en otra cosa. Después necesitas un adminículo que es una bombilla que tiene tales y cuales características. Entonces, tenés que tener algo donde puedas, algún recipiente donde puedas calentar agua y calentarla hasta una temperatura que no llegue al estado de ebullición. Bien. Luego pones la hierba, toda esta explicación da cuenta de una definición operacional. Y es importante que las definiciones operacionales sean claras y precisas, porque si nosotros cometemos algún error en la definición operacional, lo que va a ocurrir es que el pobre anfitrión extranjero nunca va a llegar a prepararse un mate, porque si hay algo que hemos obviado o que hemos planteado mal, el proceso no se va a cumplir. En el campo de, por ejemplo, de la informática, la elaboración de un programa tiene lo que se llama diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la concepción operacional de una serie de procesos que conducen a que se efectivicen ciertas actividades. ¿Qué pasa si el programa está mal hecho? Es decir, ¿qué pasa si hay fallas en la definición operacional? Bueno, pueden pasar muchas cosas. El programa puede no funcionar. O pueden provocarse algo que ahora se ve menos, pero que hace unos años se veía más. Se te cuelga, cuando usamos la expresión, se colgó la máquina. Y a veces, ¿por qué se colgaba? Porque habían fallas en los programas que originaban bucles, vueltas sobre sí mismos que impedían que el proceso se completara. Entonces, la definición operacional es fundamental en ciencia, pero no solamente porque aquí lo que aparece claramente vinculado es la definición operacional de los procesos metodológicos o de las prácticas de investigación. Pero también en el desarrollo teórico hay procesos operacionales. Cuando nosotros nos manejamos con conceptos, cuando nosotros nos manejamos estamos reflexionando sobre ideas, nosotros no tratamos a esos conceptos, a esas ideas del mismo modo. Las ordenamos, las cientificamos, las jerarquizamos y las tratamos en sus distintas dimensiones. Bueno, esto es ni más ni menos que una práctica de operacionalización sobre aspectos de la investigación, que en general se piensan, porque la palabra operar digamos, nos orienta hacia la idea de la práctica, pero también, valga la expresión, entre las prácticas teóricas también está esto de ordenar, jerarquizar para que todo el proceso de reflexión se dé de un modo adecuado. Bien, por último, la definición persuasiva. Habíamos visto varios ejemplos de definiciones persuasivas, por ejemplo, en el campo de la publicidad, de la propaganda. Aquí también esto tiene que ver con distintos modos de fijar creencias, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, por ejemplo, una propaganda que decía, ustedes disculpen que traigo estos ejemplos, pero se remontan a mi infancia, que fue en Uruguay, y había una propaganda que decía: mi abuelo fue colorado, mi padre también lo fue, y yo como buen colorado voto la lista 10. Aquí entre nosotros, ¿no? Ser de riñón radical o decir que uno es peronista porque el abuelo fue peronista, porque el padre fue peronista, porque yo vengo de un hogar peronista y entonces soy peronista, por eso. Bueno, allí indudablemente que hay una persuasión
que tiene que ver con un método, con una forma de fijar creencias, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver también con la tenacidad, que tiene que ver con el convencer al otro de que haga algo que a lo mejor puede ser beneficioso para él, pero que muchas veces está pensado como beneficioso para el que transmite el mensaje. Ahora, la definición persuasiva también, digamos, hay muchas formas de persuadir, ¿no? Determinadas declaraciones políticas pueden ser persuasivas. Desplegar una flota de navíos en un océano, en un mar, frente a las costas de un país, también es un acto persuasivo. Y cuando alguien dice, amamos la paz, pero no dudaremos en defender nuestro estilo de vida de los atacantes foráneos y qué sé yo, bueno, todas esas definiciones intentan ser definiciones persuasivas, que esconden, o mejor dicho, que detrás de eso está la posibilidad de la aplicación de la violencia. Si ustedes no hacen lo que digo, vamos y los reventamos. Y entonces uno podría decir, bueno, pero esto no ha de ser propio de los ámbitos de la ciencia. Y no en estos términos. Pero, a ver, ¿cuál es la mejor cara de la definición persuasiva de la ciencia? Bueno, la de producir un tipo de discurso, formular a través de todas sus manifestaciones, que son precisamente en el campo del lenguaje, teorías, de un modo que no solamente exprese lo que la teoría quiere decir, sino que sea capaz de rivalizar con otras teorías, o que sea capaz de convencer a la comunidad científica de que estas ideas, que estas nuevas ideas, que esta novedad que la investigación trae, vale la pena ser tenida en cuenta y que puede remover cosas que se pensaban y que de repente no estaban bien. Entonces, esta sería la mejor cara, ¿no? También en la parte más de la institución, de cómo la ciencia se hace, bueno, el someternos a ciertos protocolos, a ciertos formularios, a ciertos mecanismos de gestión de la ciencia, también tiene que ver con definiciones. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos un proyecto de investigación, no podemos presentarlos de acuerdo solamente a nuestro parecer. Tenemos que usar las palabras que logren persuadir a los evaluadores de que lo que se propone en la investigación merece ser realizado. Entonces, la definición persuasiva no solamente se da en el campo de la publicidad, de la propaganda, sino también en el campo del discurso científico. Así que bien, en principio estamos terminando con esto. Nos está faltando algo que viene, que es precisamente la parte de lógica y argumentación, el contexto científico de la lógica y algunas cosas que vamos a ver de lógica proposicional. Todos estos elementos, y ya que apareció la palabra la vuelvo a usar, son propedéuticos, es decir, a nosotros no nos interesa la lógica por sí misma, no nos interesa la lingüística, no nos interesa la semiótica, no nos interesan estas cuestiones por sí mismas, nos interesan en función de que ellas nos permitirán entender cómo la ciencia actúa, los distintos contextos en que la ciencia actúa para producir y desarrollar eso que llamamos conocimiento científico y que no es una cosa única, sino que tiene muchas dimensiones y muchas caras. Así que es importante tener en cuenta todo lo visto hasta ahora. Sin eso no se puede entender lo que sigue,
y aquello que hace a otros aspectos importantes que tienen que ver con los procesos de investigación, con los fundamentos epistemológicos y con las propuestas metodológicas. Así que bueno, seguimos adelante.